Javier Milei acaba de hacer un anuncio económico totalmente inesperado, que no solamente ha sorprendido a muchos argentinos, sino que al resto del mundo, porque se adelanta la recuperación económica de Argentina, uno de los países sudamericanos más afectados por las ideas chavistoides. ¿Y por qué lo digo? Si quieren saber de qué se trata, acompáñenme en el siguiente video, ya que si es que los indicadores que veremos a continuación siguen así, Argentina tendrá que despedirse del club de la crisis económica que tenemos en Sudamérica, para así convertirse en una economía pujante, emergente. Pero ¿de qué tipo de indicadores hablamos? Por ejemplo, podemos hablar del precio del dólar, porque este ha sido un tema bastante problemático para millones de argentinos durante los últimos años. Y es que ante la constante depreciación de su moneda, ante el constante incremento de la inflación, muchos argentinos optaban por convertir sus ahorros que tenían en pesos argentinos a esta divisa internacional, al dólar. Es por eso que a medida de que la inflación crecía, la demanda de dólares también y a su vez el precio de estos billetitos. Sin embargo, algo extraño ha pasado tras la llegada de una nueva gestión. Hablo de la gestión del actual presidente Javier Milei, porque en el mes pasado de febrero se vio una clara caída en la demanda de los dólares. Y esto no lo digo yo, esto lo está demostrando la gente, pues como pueden leer, las cotizaciones libres cerraron febrero con la baja real más abrupta de los últimos 20 años. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el precio del dólar blue, dólar libre, dólar paralelo, como quieran llamarlo, está cayendo más que en los últimos 20 años, aproximadamente un 15% durante las últimas 4 semanas. Y no es que algo esté pasando con el dólar, es que por primera vez en mucho tiempo el peso argentino está recuperando su valor. Es más, este mes se consagró como la moneda que más valor ha ganado, incluso ganándole así al dólar, la divisa extranjera internacional más utilizada en todo el mundo. ¿Y esto por qué es tan importante? Por lo que le permite hacer al gobierno actual de Javier Milei. ¿De qué hablamos? Por ejemplo, El crecimiento argentino. ¡Se levanta el cepo! El cepo. La idea es levantarlo lo antes posible. Más bien terminemos de limpiar el desequilibrio del Banco Central, lo vamos a levantar. ¿Confía en la reunión de viernes con los ahorradores? ¿Confía en la reunión de viernes? ¿cómo vieron? Ahí lo escucharon. Dijo que solamente le falta ordenar las cuentas del Banco Central argentino y que se levante el cepo, que se levanten estas medidas que restringen a las personas a adquirir dólares con tranquilidad. ¿Qué significaría? Significaría que en estos 3 meses de gobierno Javier Milei ha logrado eliminar la brecha entre los tipos cambiarios, ha logrado ordenar las cuentas por primera vez en bastantes años. ¿Y cómo es que ha hecho todo esto en 3 meses? Por lo menos el economista Juan Ramón Rayo explica que es por los primeros logros que ha tenido en sus meses. ¿De qué hablamos? Por ejemplo, del superávit, algo que el Estado argentino no había hecho hace 12 años, porque hace 12 años el Estado no había dejado de gastar más de lo que podía, optando así por endeudar, por imprimir o por cobrar más impuestos. Bueno, Milei logró un superávit. ¿Cómo? Haciendo ajustes. ¿Haciendo ajustes en qué? Eliminando ministerios, eliminando instituciones, como recientemente Telam, razón por la cual muchas personas que trabajaban en esta institución han salido a protestar. Ajustes que, a decir verdad, a una gran parte de la población han afectado negativamente, no solamente a estos trabajadores. Es por ese motivo que la oposición a Javier Milei lo ha juzgado y criticado bastante por haber hecho eso, ya que en este tipo de instituciones habían bastantes trabajadores, así como fantasmas, a decir verdad. ¿Y por qué lo digo? A las pruebas
Me remito. El presidente recibió un informe que se haría público en las próximas horas de integrantes de Telam. Están separados, los laburantes, los periodistas serios, etcétera. Pero encontraron integrantes de 6 barra bravas, pero literal, viste que los barra bravas están como enrolados, no sé cómo decirlo, Sí, sí. tienen como una profesión barra brava. Barra brava. Encontraron, y de 6 clubes de primera línea que fueron a parar como empleados, como periodistas. Para que redactores de alguien Telam. le pague, digamos, un sueldo. Claro, Bueno, obvio. A ver, esto A esto me refería. A esto me refería, porque como escucharon, Milei recibió un informe donde indican que trabajadores de esta institución de Telam eran integrantes de barras bravas, que trabajaban como periodistas. Y pongo entre comillas porque estoy muy segura que no tenían ni la profesión ni la experiencia para hacerlo y que seguramente solo cobraban a causa de que les hicieron un favorcito político y los metieron ahí. Eso no quiere decir evidentemente que todos los que trabajaban en Telam sean integrantes de barras brava, pero eso indica en realidad que sí que habían fantasmas metidos en todo eso, al igual que en otras instituciones recientemente cerradas, como el INADI, como el Ministerio de la Mujer, etc. Y esos son el gran problema, no los trabajadores honrados, buenos en lo que hacen. Aquellos van a poder encontrar trabajo en cualquier otro lugar, si realmente lo son, claro. Y más con los recientes indicadores económicos que demuestran que no todo está perdido en Argentina. Y esto lo digo porque es verdad que hay una gran cantidad de pobreza que ha venido aumentando durante los últimos meses. Es más, el economista Eduardo Garzón hizo voz de ello, porque es algo que se evidencia en las calles y es algo que también las cifras demuestran. Garzón dijo esto: la inflación y la pobreza eran muy altas antes de Milei, pero es que tras la aplicación de sus políticas se han disparado todavía muchísimo más. Algo que es cierto, pero no es la verdad completa. Por eso es que Juan Ramón Rayo, el economista del que les hablé, dijo no es casualidad el aumento de pobreza, es consecuencia directa de haber corregido la enorme brecha cambiaria que le legó Massa a Milei por aplicar las devastadoras políticas inflacionistas que tú defiendes pero no la ves. Y acá en el gráfico se puede evidenciar que quien dejó las cifras de la inflación a niveles astronómicos y por lo tanto generó todas las consecuencias que en parte se están viendo ahora, fue nada más y nada menos que la anterior gestión, liderada por Massa, ministro de Economía y también ex candidato a la presidencia. Pero ahora, en estos pequeños 3 meses, se está viendo un cambio bastante drástico, porque como pudimos evidenciar, enero acabó con un 26% de inflación nada más. Y esto recién se va a ver reflejado en la economía de acuerdo a lo que anunció Javier Milei y de acuerdo a cómo están reaccionando los mercados, porque es entendible que uno desconfíe de la palabra de un político, pero es que en este caso vienen acompañada con indicadores como los siguientes, los cuales se vieron reflejados tras el discurso que dio en el Congreso argentino, donde hizo mención sobre un pacto de mayo para solucionar las diferencias políticas que tiene con diferentes sectores, en particular gobernadores, y para dar paso de una vez a un cambio en Argentina. ¿Cómo reaccionaron los mercados? Acá tenemos cifras verdes, los bonos en dólares siguen firmes y el riesgo país cayó a su nivel más bajo en los 30 meses. Sí, estamos hablando de las compañías argentinas más importantes en la bolsa de los Estados Unidos, pero si es que queremos hablar de factores económicos más nacionales, también podemos hablar, por ejemplo, de la agricultura, porque de acuerdo a Javier Lanari, periodista, la cosecha de soja va a aumentar 92% este año, la producción de maíz un 60% y el trigo un 26%. Las exportaciones de lácteo, en tanto, crecieron 14% en enero, etcétera, etcétera. Y si es que no les gustan las cifras, esto también se está viendo reflejado en la realidad. Esto lo digo porque el día de hoy el presidente de Argentina fue a una feria y así lo recibieron. Como vieron, en un evento lleno de emprendedores argentinos, lo recibieron bastante bien.
Y esto al final y al cabo, ¿qué demuestra? Demuestra que hay cierta confianza, no solamente como vimos del extranjero, desde Estados Unidos hacia Argentina, sino también de millones de emprendedores argentinos hacia su propio país. Y estas, como les repito, son muy buenas señales que se dieron tras los logros de Javier Milei, principalmente el superávit, que ha sido una consecuencia de muchas medidas y lo que falta, el segundo paso, la segunda cuestión que tiene que resolver Javier Milei, según el mismo Javier Milei, es justamente restablecer las cuentas en el Banco Central, algo que si bien no está saneado del todo, de acuerdo a los indicadores, por lo menos va por buen camino. Culminado esto, de acuerdo al mismo Javier Milei, se eliminaría el cepo cambiario, con lo cual permitiría que cualquier persona cambie sus pesos sin ningún tipo de restricción a dólares. Pero esto no solamente sería una buena noticia, porque de cierta manera le daría a los argentinos la libertad de ahorrar en la divisa que quieran. Esto en realidad significaría mucho más que solamente eso, porque el hecho de que el Banco Central pueda cambiar todos los pesos por dólares significaría que su moneda, el peso, tiene las reservas necesarias para respaldar su valor, cuestión que otorgaría también mayor confianza al peso, por lo que la inflación podría reducirse incluso hasta llegar a un dígito en cuestión de meses, tal como ya lo vino anunciando el ministro de Economía, Luis Caputo. Pero bueno, quisiera saber qué opinan, porque este anuncio totalmente inesperado por parte de Javier Milei, que es el levantamiento del cepo, ha tomado por sorpresa y ha emocionado a muchas personas, no solamente argentinos emprendedores como los que vimos en la feria, sino también argentinos en el extranjero, porque muchos de ellos no pueden traer su capital a su propio país por esta serie de restricciones. Además, claramente, de los extranjeros que también ven una economía pujante en Argentina. Nos vemos en el siguiente video. Soy Francesca, por acá les dejo mis redes sociales si es que quieren conocerme un poco más y los invito a que sean parte de los miembros del canal, porque son todas aquellas personas que con un aporte voluntario contribuyen al trabajo que hago en este pequeño espacio de YouTube. A todas esas personas quiero decirles muchas gracias. Ahora sí, hasta pronto.